Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como parte del proyecto sobre geopolítica, nos corresponde hacer la presentación del capítulo 6 y el capítulo 7 de La venganza de la geografía de Robert Kaplan. Somos Odil Rodríguez, Brittany Bermúdez, Yosinei Fernández y su narrador, Pablo Jiménez. Es importante iniciar abordando la geografía y la historia de la configuración de los conflictos políticos en el Medio Oriente, centrándose específicamente en Turquía e Irán. Se señalará la influencia de estas dos regiones en la geopolítica de la propia región, su importancia en términos económicos y tecnológicos y su contraste con los demás países árabes. Además, se mencionarán las divisiones étnicas y sectarias en Siria y su influencia en la política del país. El análisis crítico puede centrarse en la falta de abordaje de otros factores, como las intervenciones extranjeras, la región, la influencia global en el panorama geopolítico propio del Medio Oriente. Entonces tenemos tres conceptos claves, los cuales son imperio, frontera y Estado. Un imperio se refiere a un sistema político por el cual una entidad, sea política o un Estado, ejerce dominio y control sobre otros territorios más amplios que su propia área. Por ejemplo, en este punto específico estuvo el Gran Imperio Otomano. Frontera. Bueno, es una línea, límite exterior del territorio de un Estado, entendido como el espacio terrestre, marítimo o aéreo sobre el que se ejerce su soberanía. Finalmente, el Estado, como un concepto meramente político, referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas, la cual va a regular la vida de la comunidad e inclusive a nivel individual. Otros aspectos conceptuales importantes, se puede hablar sobre la potencia intermedia, las cuales son estas naciones que aún no se han consolidado como potencias absolutas, como los conflictos internos en el Medio Oriente, de los cuales hemos sido testigas y testigos en los últimos meses, la división étnica y sectaria que también lleva a estos conflictos internos, la modernidad e infraestructura señalada como aquel nivel de injerencia política y económica en esta globalización, el cual es el capitalismo. También podemos hablar de la pérdida histórica y geográfica que se dan en estos conflictos, específicamente por las rencillas territoriales. Turquía se ha posicionado específicamente como una región central junto con Irán, capaz de neutralizar la media luna fértil árabe, plagada de conflictos internos debido a sus vastos recursos. La esperanza para Occidente reside en que la influencia de Turquía, especialmente con el creciente carácter islámico de la identidad turca en medio de la globalización, los países no occidentales se están volviendo más urbanizados y políticamente poderosos, como lo ejemplifica el papel específico del territorio del cual estamos hablando. Y bueno, tenemos contrastes importantes a nivel geográfico, a nivel político y a nivel económico, pues no es lo mismo los mismos desarrollos económicos y sociales que se dan en el creciente fértil que los que se podrían dar, por ejemplo, en Brasil. Por otro lado, Irak enfrenta las consecuencias de una brutal dictadura militar bajo líderes como Saddam Hussein, distorsionando la cultura y política y fomentando profundas divisiones étnicas y sectarias. Se destaca la importancia histórica y política de Arabia Saudita como la antigua capital de la dinastía Abbasí. El autor describe también un cruce fronterizo entre Jordania e Israel,
destacando el marcado contraste entre la infraestructura y la modernidad. La oficina de migración israelí parecía una pequeña terminal aeroportuaria estadounidense con agentes de seguridad vestidos con trajes modernos. Esta escena destacó tras los viajes del autor por el propio mundo árabe. Por otro lado, Siria ha visto una disminución en su importancia histórica y geográfica, especialmente después de perder el acceso al Mediterráneo a través del Líbano. Los sirios han buscado durante mucho tiempo recuperar el control del Líbano desde su separación en 1920 por parte de Francia. La retirada de las fuerzas sirias del Líbano tras la depresión internacional socavó la base política del régimen de Damasco. Ahora pasaremos al siguiente capítulo, al capítulo 7. En este capítulo, Braudel nos va a hablar sobre México y la gran estrategia que posee. Bueno, Fernand Braudel es uno de los miembros más insignes de la Escuela Francesa de los Anales. En 1949, por ejemplo, Braudel publicó El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, una obra que abrió un nuevo camino en el corpus histórico por el hincapié que hacía a la geografía, a la demografía, al materialismo y al entorno. Braudel toma la historia relacionada en longitudes de onda temporales variadas. En la base se encuentra la longue durée, un tiempo geográfico lento, en cambio apenas perceptible, entornos que posibilitan y constriñen. También habla de una longitud de onda más rápida que viene en ciclos intermedios a los que Braudel llama conjonctés, es decir, cambios sistemáticos en la estadística demográfica, la economía, la agricultura, la sociedad y la política. Estos conceptos juntos, la longue durée y la conjonctés, componen las estructuras básicas, dice Braudel, ocultas en gran medida en las que se desarrolla la vida humana. Braudel denomina al ciclo más corto l'histoire événementielle, las vicisitudes diarias de la política y la diplomacia, que son el pan de cada día de los medios de comunicación. La política exterior de los Estados Unidos se deriva de su situación social y nada más afectará que a su sociedad. Eso sería lo que uno piensa. Y es que el espectacular traslado de la historia latina al norte de los Estados Unidos ha dado otro significado. Los Estados Unidos mantienen una relación inextricable con México. Los 111 millones de habitantes que integran la población mexicana, más los 40 millones centroamericana, suman la mitad de la población estadounidense por el Tratado de Libre Comercio de América con el norte. El 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a los Estados Unidos, con los que además Centroamérica realiza la mitad de las aportaciones. Los 111 millones actuales suman más de un tercio de la población de Estados Unidos y crece a ritmos vertiginosos. Sin embargo, las élites de la costa del norte de América muestran relativamente poco interés en México. Los desafíos, incidentes, interacciones empresariales y culturales diarios entre estas se ven en estados fronterizos como lo es California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y es que bueno, los mexicanos llegan a Estados Unidos, se establecen,
en zonas donde uno podría considerar patria, y en ese sentido disfrutan de sensación de estar en su propia tierra. La tercera generación de mexicanos estadounidenses, o incluso algunas más allá, sigue conservando una competencia lingüística mayor que en otros migrantes, en gran medida a causa de la concentración geográfica de ciudades y comunidades hispanas, que pone en manifiesto la invalidación demográfica de las guerras texanas y México estadounidenses. En conclusión, México es de importancia al fin y al cabo para tener mejor relación, una mejora fronteriza para evitar tantos conflictos, migraciones. Al final de todo es una conveniencia para ambos países ser un aliado para Estados Unidos. Finalmente, tenemos la secuencia didáctica, que bueno, lo vamos a abordar desde el tema 10.2.2, que son los procesos geopolíticos contemporáneos, la sección B, el contexto geopolítico latinoamericano, con los criterios de reconocer las principales corrientes ideológicas, el panorama geopolítico y los retos de la integración latinoamérica en la actualidad. Lo que invitaríamos sería a debatir sobre los efectos sociales y económicos del narcotráfico en la región centroamericana y las implicaciones que han tenido diversas posturas para enfrentar el narcotráfico en la región y además de la migración. Muchas gracias por la atención.